Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Un saludo y un abrazo en el nombre del Señor a la distancia, a quienes siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga, les guarde, les acompañe. Les habla José Toro para quienes por primera vez siguen esta enseñanza. Con amor, con cariño, con todo el respeto, con la verdad. Comparte cada día que Dios permite su palabra, la buena noticia, el mensaje, la semilla, que es la palabra del Señor. Hoy una pregunta que ronda por el mundo entero, que ya se hace común en muchos de nuestros hermanos que se han apartado de Dios, que no creen en Dios, que andan desesperados por el mundo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios me ha abandonado? No, Dios está en todas partes. Así es. Dios está en todas partes. Dirán uno, bueno, pero si está en todas partes, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me escucha? Sencillo, porque queremos que se haga nuestra voluntad. Así, porque queremos que se haga nuestra voluntad. Cuando Dios ve que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, pues deja ver si de verdad se va a hacer nuestra voluntad. Aunque todos los días, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero no lo dejamos hacer que se haga su voluntad. Queremos, incluso en oportunidades, mandar al Señor, decir al Señor cómo es que tiene que hacer las cosas. No, eso no es así. Por eso es que en oportunidades el Señor no nos escucha, porque no queremos sino solamente hacer mi voluntad. Al Señor no le gusta eso, pero entonces a mí sí. Como yo soy un poquito caprichoso, un poquito soberbio, no dejo actuar al Señor en mí. Ustedes podrían compartir el Salmo 2. Pueden compartir el Salmo 2, donde encontramos dos reinos. Sí, el reino de Dios, el reino del mundo. ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los gobernantes? No hacen la voluntad de Dios. No, la voluntad de ellos. ¿Por qué existe entonces tantas divisiones, tantas guerras entre hermanos, países? Por eso. Porque no permite que se haga la voluntad del Señor, sino la voluntad de ellos, que dicen tener el poder aquí en la tierra. En el versículo 10 dice, pues bien, reyes, sean prudentes, recapaciten, jueces de la tierra, sirvan con temor al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Sirvan con temor al Señor. ¿A quiénes le sirven esos gobernantes? Esos reyes del mundo. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿Al mundo? ¿A los hombres? ¿A Dios no? Sirvan con temor al Señor, besen, temblando sus pies. No sea que se enoje y perezca, pues su cólera estalla en un momento y finaliza diciendo felices los que en Él se refugian. Felices los que en Él se refugian. ¿Por qué no me escucha el Señor? Porque no queremos dejarlo actuar en nosotros. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Acaso no va a escuchar el que hizo el oído? Pero busquemos del Señor. ¿De qué manera? Dios quiere que le busquemos y nos pone un ejemplo. San Lucas, capítulo 18. Él está dispuesto a escucharnos, siempre y cuando nosotros lo dejemos actuar. Y no digamos por qué el Señor no nos escucha.
porque nos sucedió un problema, porque nos quitó un familiar, porque nos ha quitado lo que poseemos. ¿Le estás sirviendo al Señor? Confía plenamente al Señor. ¿Has orado al Señor? Bueno, el Señor en San Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, nos invita a orar sin desanimarnos. ¿Mm? Muchos dirán, pero es que yo le pido al Señor, pero Él no me concede lo que yo le pido, porque es que a veces no sabemos pedir. A veces pedimos y en la misma oración le decimos al Señor cómo debe darnos. No. No ha de ser así. A veces pedimos hoy, queremos que mañana, o incluso pedimos en la mañana y en la tarde queremos que ya se nos conceda lo que el Señor nos ha pedido. No. A veces pedimos y ya mañana debe ya solucionarse el problema que tengo. Debe eh, curarse mi hijo, mi hermano, mi familiar, mi vecino. Porque yo le pedí al Señor. No. Los planes del Señor son perfectos. El tiempo de Dios, perfecto. ¿Por qué no nos escucha el Señor y acaba con esta pandemia que está destruyendo el país? Oh, deja que el Señor actúe. Él tiene ya todo eso programado. Él sabe el día en que va a acabar con eso. Está esperando desde nosotros que nos dobleguemos, que nos humillemos, que oremos sin desanimarnos ante Él. Reconocerlo como nuestro único Señor, el Supremo, el Eterno, el Soberano, el Invisible, pero el Todopoderoso. Sí, Él nos escucha, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que el Señor nos escuche? ¿Estamos siendo constantes o no? Queremos que se nos solucione la situación así nomás, y como no se nos soluciona, entonces empezamos a maldecir al Señor. Es que el Señor no me escucha, es que el Señor no existe, es que Dios no sé dónde está, porque no me ayuda, porque tanto que le he rogado. Oye, hay que tener fe en el Señor. ¿Estás dispuesto? Escucha el ejemplo que el Señor hace en San Lucas capítulo 18. Jesús les mostró con un ejemplo que debía orar siempre, sin desanimarse jamás. Siempre. Y yo oro y pido al Señor hoy, porque como no me concedió ya mañana, no. Empiezo incluso a maldecir al Señor, porque no me concedió lo que yo le he solicitado. No, el Señor dice, orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo, el juez no le hizo caso, pero al final pensó, durante bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene orando al Señor, suplicándole? No le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor le dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos? ¿A sus elegidos? Si claman a Él, si piden a Él, si oran a Él día y noche, día y noche, mientras Él deja que esperen, yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ese es el pequeño detalle. ¿Hay fe en nosotros cuando pedimos al Señor, cuando clamamos a Dios? ¿Hay fe? Por eso es que muchos nos atrevemos a decir que el Señor no nos escucha, porque queremos que se nos resuelva la situación en el momento. No, deja, hermano querido, deja actuar al Señor. Deja actuar al Señor. Él quiere actuar en nosotros, pero debemos estar constantes en la oración, perseverando en Él, unido a Él.
Si no estás unido en Él, si no estás en oración, difícilmente vas a encontrar lo que pides. Y si no eres perseverante. Yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes los sarmientos. Oye, qué pasaje tan hermoso. San Juan 15, 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la cortan, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí, nada puede hacer. Pero sin mí, nada pueden, nada pueden hacer. Al que permanece en mí lo tiran, al que no permanece en mí lo tiran y se secan, como los sarmientos que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Recuerda San Lucas 18, compartíamos ahorita. Cuando venga el Señor, ¿podrá encontrar fe en esta tierra? Pues escuche lo que dice el versículo 7. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Lo vamos a conseguir ciertamente porque el Señor lo promete, pero debemos permanecer en Él y en su palabra. Debemos permanecer en Él y en su palabra. La pregunta es sencilla. ¿Estamos permaneciendo en el Señor? ¿Nos estamos esforzando por permanecer en el Señor? Muchos dirán, sí, yo quisiera permanecer en el Señor, pero no sé cómo permanecer en el Señor. Se lo digo, San Juan capítulo 6, versículo 56. San Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que comulga, el que recibe la Santa Eucaristía, el que se esfuerza por mantener limpio el templo vivo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, el que se confiesa, el que se acerca al Señor humillado, que va ante un sacerdote y confiesa sus pecados y recibe al Señor. Mientras el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. De esa manera permanecemos con Cristo. Existe una común unión entre Cristo y yo en Cristo. El Señor dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras, las Sagradas Escrituras, permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Te reto, hágalo y verás. Pero no creas que es que sin ni siquiera ir a misa y ni siquiera leer la palabra de Dios, entregado al mundo, vas a pedir al Señor y lo vas a conseguir ya. No, no es así. Hay que permanecer en el Señor y que la palabra de Cristo permanezca en nosotros. Ahí sí, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Te animo, haga la prueba, verán que sí, se logra. Y usted que después se queda sorprendido, uy, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque has dejado que el Señor actúe en ti. Has dejado que se haga la santa voluntad de Dios y no la mía. Te invito, pues, hermano y hermana que me escuche en este precioso día, a que nos acerquemos al Señor, permanezcamos en Él y seamos perseverantes, constantes en la oración, día y noche. Día y noche. Podrán ustedes descubrir de que todo lo que le pidamos al Señor lo vamos a conseguir. Pero no debemos dejar ni un instante de orar al Señor
y podremos darle respuesta a la interrogante por qué el Señor no nos escucha. ¿Dónde está Dios? Está en todas partes, esperando para que tú y yo le dejemos actuar, haciendo su santa voluntad. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe a ustedes, a toda su familia, hoy, mañana y siempre. La Virgencita del Cielo, nuestra Madre, le acobije con su santo manto sagrado. Amén.